los lleva a crear esta propuesta de librería y editorial? Bueno, personalmente fue mi propia necesidad de conseguir libros, porque yo vine aquí en 2012 a vivir y necesitaba, bueno, soy lector y me gusta leer sobre todo en español, ¿no? Y no conseguía libros, conseguía muy poquitos en inglés y leer en chino es muy difícil para mí, casi imposible. Entonces, bueno, cada vez que viajaba, pero viajaba una vez por año, traía maletas y entonces empecé como una cosa más para conseguir libros para mí. Sí, y después empezamos online con una aplicación que se llama Yousan y teníamos la aplicación solamente online y vendíamos libros online. Y después del Instituto Cervantes de aquel momento, cuando empezamos, nos propusieron un lugar para tener un espacio físico y ahí empezamos un espacio físico y cambió mucho el proyecto cuando pasamos a tener un espacio real o físico. Sí. ¿Qué público está alcanzando actualmente y cuáles son algunas de sus primeras producciones? Bueno, el público de la librería fue cambiando. Cuando empezamos, que en ese momento eran un poco más que nada mis amigos cuando empezamos, o sea que eran casi latinoamericanos, españoles que hablan español, los alumnos de la universidad donde yo enseño. Pero poco a poco, cuando abrimos un espacio físico, el proyecto tomó otra dimensión y se fue agrandando, y son primero los interesados en la literatura latinoamericana y en Latinoamérica en general, gente que habla español, digamos un 70% de chinos, digamos, y 30 nativos que viven aquí. Y se enteran de la librería y nos buscan en internet y no sé, a veces nos pasa de mandar un libro a un pueblito chiquito del sur de China porque se enteran y bueno, hay mucha gente que estudia español, que ahora después del... está tercero como lengua de estudio en China. El primero es el inglés, segundo está el ruso y tercero está el español. Entonces eso para escala china son muchos millones de personas. Entonces bueno, mayormente es eso, gente que estudia español. Para los libros en español, ¿no? Después con el tiempo hemos empezado a tener libros en inglés y en chino, porque si no sí se quedaba en un nicho bastante pequeño. En ese sentido, una de sus primeras publicaciones nos los quieres compartir, es este que podemos ver y algunos de los libros que más consumen los chinos. Sí, bueno, empezamos con la librería, rápidamente empezamos también a tener una especie de agencia literaria que ayudamos a poner en contacto editores chinos y latinoamericanos o españoles, simplemente porque es difícil para ellos, no se conoce, entonces nosotros que estábamos un poco al medio. Después empezamos la editorial para difundir literatura china y literatura sobre China en Latinoamérica y España, ¿no? Y entonces la editorial es un proyecto un poco diferente de China porque acá nuestra misión, por decirlo así, es difundir literatura latinoamericana y española en China. En cambio, Mil Gotas Editorial es del otro lado, es difundir China en Latinoamérica. Pues sí, este libro, ya que lo habíamos puesto aquí, por ejemplo, este es uno de nuestros primeros libros y resume un poco el espíritu del proyecto, que es conectar China y Latinoamérica, ¿no? Entonces, invitamos a escritores latinoamericanos y chinos a escribir sobre un mismo tema. Y los pusimos juntos y publicamos el libro en español en Argentina y en chino aquí en China. Entonces, porque también algo que nos pasaba era que había escritores que son muy famosos aquí, pero cuando publican en Argentina nadie los conoce. Y lo mismo pasa cuando a un escritor muy conocido en Argentina se publica aquí y no lo conocen. Entonces al ponerlos juntos en el libro se potencian de un lado y del otro. Y fue lindísimo ver cómo resonaban poniéndolos juntos como una especie de coro. Cada cuento es diferente y sí. Entonces este es uno de nuestros primeros libros y me gusta mucho, yo le tengo mucho cariño.
y me parece que ha salido bien. Y el año que viene, en 2013, vamos a publicar, en 2023, vamos a publicar este mismo libro, o sea, la misma idea de tándem, pero en España, China. Y el tema, este es el tema animales, el tema va a ser dinero. Bueno, ya tenemos varios escritores confirmados, los chinos ya todos confirmados, y españoles ya tenemos 7 escritores confirmados para el libro. Luego hemos seguido experimentando, por ejemplo, uno de los últimos libros que llamó mucho la atención es la primera versión del Quijote. Se hizo de una manera muy libre, la primera traducción, porque la hizo un traductor que se llama Lin Shu, que no conocía el español ni ninguna lengua extranjera. Entonces él tradujo el Quijote con un amigo que le iba contando y él lo iba escribiendo. Entonces a nosotros se nos ocurrió retraducirlo al español, ya que era tan diferente, y publicarlo. Entonces publicamos ese libro, que es la versión china del Quijote, por decirlo así. Entonces yo creo que ese tipo de proyectos como Tandem, como el Quijote de Lin Shu, es un poco que muestra la idea de la editorial, que es mostrar escritores nuevos chinos, mostrar otros aspectos de China, pero también trabajar con lo que está un poco entre los dos, ¿no? Por ejemplo, este libro del Quijote es un poco chino, un poco español, porque ya es una mezcla, ya no es el Quijote español. Y Tandem es claramente ponerlos juntos, ¿no? En un entorno tan digitalizado, ¿cuáles son los libros físicos, digamos, que están consumiendo los chinos? ¿Algunos los tienes aquí con Sí. Los libros que más se venden, bueno, yo puse algunos libros aquí. Los libros que más se venden en la librería, y es extraño que pase el tiempo, o sea, que las modas no influyen tanto en nuestra librería, que es una librería especial de nicho. Porque en 5 o 6 años de trabajo, siempre, cada año, el primer puesto ha sido para García Márquez, con 100 años de soledad. Siempre ha sido el libro más vendido de la librería. O sea que un mes puede haber una moda que se vende un libro más que otro, pero al final del año siempre queda García Márquez primero. Después varios libros de García Márquez. Segundo está un libro raro para una librería en español, que es El Principito. No sé por qué El Principito en español se vende tanto. Bueno, y después va variando diferentes libros, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí, por ejemplo, porque se venden mucho los clásicos, ¿no? El Quijote es un libro que se vende mucho aquí, García Márquez, y después hay modas. Por ejemplo, este mes estamos vendiendo mucho este libro porque salió hace poquito y es un español que quedó en Wuhan. Entonces les llama mucho la atención a todos porque es español hablando sobre Wuhan. Pero por ejemplo este libro se vendió mucho este mes, ¿no? Y García Márquez se viene vendiendo hace de los 5 años. Bueno, el Quijote también siempre es el único clásico español que se vende mucho, porque nunca piden un libro de Lope de Vega o así. Después tenemos muchos libros que es más por gusto mío, pero por ejemplo César Aira es un escritor preferido mío. De hecho su novela Mil Gotas le da nombre a la librería. Pero poco a poco me fui dando cuenta que si queríamos hacer el proyecto más grande no podía ser con los libros que yo quisiera solamente, ¿no? Por ejemplo, El Principito no es un libro que a mí me interese mucho, entonces, pero si la gente lo quiere, en este caso hay que... y después, por ejemplo, estos son gustos que nos damos nosotros. Por ejemplo, esta es una cooperativa cartonera argentina y nosotros traemos sus libros a Pekín, ¿no? Entonces, bueno, estos son un gusto como para tener un libro que es raro de conseguir aquí, o tenemos editoriales pequeñitas de Argentina, de México. Así que es variado, pero los clásicos y los clásicos del boom latinoamericano, por decirlo, el realismo mágico, eso sí que se han vendido a través de los años, siempre se siguen vendiendo. ¿Cuánta gente, digamos, está comprando estos libros? Bueno, ¿cuánta? Es difícil de decir cuánta gente está comprando.
pero a ver cómo decirlo. Dependiendo del mes, se vende más o se vende menos. Por ejemplo, el sábado hicimos la presentación de este libro de Wuhan. Ese día se vendieron 20, por decirlo así. Después, por ejemplo, supongamos que cada día no son grandes ventas, pero por ejemplo cada día se vendan 10, 15 libros. Después las ventas online y después tenemos la librería aquí en Pekín y tenemos un pequeño espacio en Shanghái y un pequeño espacio en Chongqing. Chongqing es más grande. Entonces así se vende un poquito más en cada uno. Y después, sí, la parte online también ayuda mucho. Sí. Los libros de contenido político, filosófico, histórico, ¿cómo están en las prioridades de los lectores chinos? Salvo algún momento puntual, como por ejemplo este libro que es periodístico, o algún libro en particular como Las venas abiertas de la Latinoamérica, que es uno de los libros que también está entre los 10 libros más vendidos siempre. Pasa el tiempo y ese libro en esta librería que escribo como es como un pequeño micromundo, no representa lo que sucede en toda China, porque es un libro vendido en español. Se vende mucho, ¿no? Pero lo que nosotros más vendemos, un poco por nuestro propio perfil, un poco porque lo que la gente busca, es más ficción. Ficción, sí. Como decía García Márquez, Cortázar, Borges. Supongo que la gente, si tiene que hacer una inversión en un libro en papel y demás, compra una novela. Si tiene que leer ficción, se descarga un PDF. Hay menos romanticismo si uno va a leer un ensayo, me parece. Sí. En la pandemia muchas de las librerías han sido afectadas, pero aquí en China, digamos, el comercio digital también es un parteaguas. Sí, la pandemia fue muy fuerte para nosotros porque nosotros trabajamos con el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes estuvo cerrado mucho tiempo. Después, cuando abrió no podía hacer eventos. Cuando pudo hacer eventos estaba limitado en la cantidad de personas que podían entrar. Tenían que, por ejemplo, el aforo se reducía a la mitad porque tenía que hacer un asiento vacío, una persona asiento vacío. Todo eso nos perjudicó mucho. En Shanghái muy difícil también. Sí seguimos vendiendo online, pero yo no sé por qué cuando nosotros estamos abiertos físicos y hacemos, por ejemplo, eventos, se venden más libros físicos, se venden más libros online, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la diferencia para alguien que está por ejemplo, en Chengdu, si va a comprar un libro online que lo tiene que mandar. ¿Cuál es la diferencia para él que la librería en Pekín esté abierta o cerrada? Porque el libro lo podría recibir tranquilo. Sin embargo, cuando la librería en Pekín está abierta, se venden más libros online en Chengdu, ¿no? Supongo que sí, es una cuestión psicológica de decir, bueno, le voy a comprar esa librería que están haciendo cosas y se meten online y la compran y lo mandan. Sí, fue difícil. La pandemia yo creo que marcó muy fuerte todo el mundo de las librerías en China. Finalmente, un mensaje al lectores para acercarse tanto a la lectura como a los libros. A ver, para mí personalmente es un refugio, bueno, me parece que sí, alguien que lee tiene una segunda oportunidad en la vida, tiene un refugio que si no lees, la vida en sí es muy dura, pero entonces si lees tenés como un pequeño refugio, una pequeña otras capas de sentido, de distancia y demás, donde te puedes guarecer, que si no la vida directa es demasiado dura quizás.
¿sí? Así que me parece que es un buen lugar donde buscar refugio, sueños. Sí. Me parece que no hace falta publicidad para un producto tan bueno.